Pues hablé con mis papás un día esta semana, no recuerdo qué día fue, pero pude hablar con ellos y gracias a Dios ellos regresan el jueves. Me dijeron que el viaje les ha sido de mucha bendición. Han podido visitar a muchas iglesias, muchos pastores, les ha sido de edificación para ellos y estoy seguro que también para todas las iglesias que han visitado, pero me dijeron que están muy listos para regresar, están muy cansados por todo, por estar en carretera tanto tiempo. Me dijeron que fue bueno el poder viajar, pero están pensando que 2 meses y medio es mucho tiempo para hacerlo en el futuro. Era algo que tenían que hacer desde hace mucho tiempo. Tenían la necesidad de visitar a algunas de sus iglesias. Gracias a Dios lo han podido hacer, ha sido de bendición y ya están terminando de hacerlo. Regresan el jueves. Voy a buscarlos en el aeropuerto en la tarde, el jueves, y pues el próximo domingo mi papá va a estar aquí otra vez para compartir con nosotros. Entonces, esta semana va a ser mi último mensaje del domingo por ahora y creo que Dios me ha guiado. Yo pienso, espero que sea así, con mucha oración. Estaba planeando compartirles una cosa, pero en que estaba preparando sentí que el Espíritu me puso en el corazón hablar de algo un poco diferente. Entonces vamos a hablar esta mañana. Lo que les quiero compartir viene de 1 Corintios 12, del 12 al 26. Es un pasaje que yo he predicado antes, pero voy a compartir algo un poco diferente esta mañana, que viene del mismo pasaje. Lo leímos en nuestra lectura, pero está basado también en un librito pequeño por Tom Rainer, que se llama Yo soy un miembro de mi iglesia. Ha sido un libro que a mí me ha bendecido y yo creo que también será de bendición para todos. Vamos a regresar a 1 Corintios 12, del 12 al 26, y vamos a leer una vez más nuestra lectura. Va a ser la base por lo que vamos a ver esta mañana. 1 Corintios 12, del 12 al 26. Está hablando aquí de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cómo debe funcionar. Nos ilustra qué es y cómo debemos ver al cuerpo de Cristo y cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo una vez más, empezando en el versículo 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Nos pinta un cuadro hermoso aquí, Dios de la iglesia, de su cuerpo, como un cuerpo físico. Nosotros conocemos a nuestros cuerpos, son las herramientas que utilizamos para navegar nuestro mundo, ¿verdad? Y Dios usa esa analogía para mostrarnos cómo debe ser, cómo debe funcionar la iglesia. Entonces vamos a ver, yo soy un miembro de mi iglesia y vamos a ver varios puntos que debemos entender como un miembro de la iglesia. Cada uno de nosotros
si pertenecemos a la obra de Dios en esta iglesia, somos miembros. Y vamos a ver que también, aunque algunos tal vez nos consideremos miembros, tal vez no estamos comportándonos como miembros verdaderos bíblicos. Primero vamos a ver, de acuerdo con lo que hemos visto en este pasaje, cada miembro del cuerpo de Cristo es un miembro importante y cada miembro debe contribuir a el cuerpo, debe ser un miembro que funciona, que cumple con su función. Cada miembro tiene una función diferente, todos son diferentes miembros, tienen diferentes propósitos, tienen diferentes habilidades. El oído no hace lo mismo que el ojo, tienen diferentes habilidades, ¿verdad? Pero los dos contribuyen lo que pueden hacer para el beneficio del cuerpo en total, ¿verdad? Y así debe funcionar el cuerpo de Cristo. Somos diferentes, pero somos miembros, diferentes miembros, pero pertenecemos a un solo cuerpo. Tenemos un solo propósito, tenemos un solo espíritu, tenemos una misión, tenemos comunión, compañerismo. ¿Qué quiere decir comunión? Que tenemos en común, ¿verdad? Y aunque somos muy diferentes, cada uno de nosotros tiene un trasfondo diferente, tiene experiencias diferentes, tiene habilidades diferentes, tiene talentos diferentes, tiene intereses diferentes, pero todos tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? En primer lugar, somos hijos de Dios, pertenecemos a la misma familia y tenemos en común al Espíritu Santo y tenemos en común un propósito, ¿verdad? La Iglesia Bautista Mérida Norte existe para honrar a nuestro Señor Jesucristo, alabando, obedeciendo y glorificándole, para ministrar a nuestros hermanos en la fe, edificando, sirviendo, enseñando y amándoles, para cumplir las ordenanzas encontradas en la palabra de Dios, evangelizando, haciendo discípulos y enviándolos preparados a otras partes del mundo. Estos son los propósitos que nos unen como hermanos, como un cuerpo, como una iglesia en Cristo. Nosotros muchas veces cuando pensamos de membresía en la iglesia, pensamos de membresía en un contexto de una institución o una organización o un club. Porque sabemos que para pertenecer, por ejemplo, a un club es necesario ser miembro, ¿verdad? Y en ese contexto, lo que significa ser un miembro es yo pago lo que me pidan, la cantidad que requiere el club para pertenecer, y una vez que yo he pagado, me dan ciertos beneficios, ¿verdad? Eso es ser un miembro de un club. Pago lo que tengo que pagar y me dan mis beneficios, me permiten acceso a ciertas cosas. Si compras membresía en Sam's Club, tú pagas para ser miembro y ellos te dan descuentos, ¿verdad? Así funciona la membresía en un club. Pero la membresía de una iglesia no es como membresía en un club. Muchas personas tratan a la iglesia como si fuera así. Yo pago mi diezmo, ahora los hermanos deben darme mis beneficios, ¿verdad? Deben tener una clase para mis hijos, deben cantar música que me agrada, deben hacer esto y aquello para mí porque ya pagué mi diezmo y ahora deben servirme. Cuando lo escuchamos sabemos que se escucha mal, ¿verdad? Sabemos que no debe ser así, sabemos que así no debe funcionar la iglesia. Desafortunadamente es la forma en que muchas veces tratamos prácticamente a nuestra membresía en la iglesia, aunque sabemos que uno no debe tratarlo así. La membresía en una iglesia no es como un club, sino la Biblia lo describe como pertenecer a un cuerpo. Entonces no es membresía el pagar y recibir beneficios, sino es como ser dedos o nariz. Quiere decir que perteneces al cuerpo y tú como miembro debes hacer tu función para que funcione el cuerpo entero. O sea, en un club tú pagas para recibir beneficios, pero como miembro de un cuerpo, tú eres el que debe proveer los beneficios para el cuerpo. ¿Me explico? No se trata de recibir beneficios del cuerpo, sino se trata de proveer para el cuerpo, contribuir lo que tú tienes para mejorar el cuerpo, para mejorar la iglesia. Es un concepto totalmente diferente al concepto común de lo que es una membresía. Muchas veces nosotros
pensamos que membresía quiere decir que yo estoy en una lista, en una base de datos en la oficina. Si mi nombre está apuntado, yo soy un miembro. El hermano Toño me tiene registrado, así que soy un miembro de la iglesia. Eso no nos hace, en un sentido bíblico, miembros de la iglesia. Un miembro es un parte del cuerpo que funciona, que contribuye al cuerpo para el beneficio y el crecimiento y la edificación y el cumplimiento del propósito del cuerpo. Membresía, como pensamos muchas veces los hombres, se encuentra en organizaciones. Pero membresía, como lo describe Dios en su palabra, se encuentra en organismos. Hay una diferencia entre una organización y un organismo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es un organismo, no es una organización. Y el tener nuestro nombre en una base de datos no nos hace miembros. Lo que nos hace miembros es que estemos funcionando, contribuyendo para el beneficio y la edificación de nuestro cuerpo. Todos los miembros del cuerpo son partes del cuerpo entero, pero son partes necesarios. No hay ningún miembro que no es necesario. De hecho, Pablo lo describe muy detalladamente. Cuando nosotros tenemos un miembro del cuerpo que pensamos que no es tan importante, Dios ha ordenado el cuerpo para que ese miembro que parece ser insignificante, de hecho, tiene un papel más significante para nuestros cuerpos. Por ejemplo, podemos tomar el dedo más pequeñito de nuestro pie. Podríamos decir, ese dedo pequeñito no tiene mucha significancia, no tiene mucha importancia, no es como la cabeza que sirve para muchas cosas, no es como la lengua o la boca o el oído, solo es un dedo pequeñito, ¿verdad? Pero ¿sabían que sin ese dedo pequeñito no podrían balancearse? Porque ese dedo es lo que te ayuda a mantenerte de pie. Sin ese dedo, por lo que me han dicho, no lo he experimentado, pero me han dicho que sin ese dedo no puedes balancearte, te caerías. Es muy importante ese dedo pequeñito, aunque no le damos mucho honor. Cuando subimos fotos a Facebook, no tomamos fotos de nuestro dedo y mira mi dedo, qué tan agradecido estoy por mi dedo que me permite balancearme, ¿verdad? No, nunca hemos visto eso en Facebook. Siempre vemos fotos de la cara o algo así. No le damos mucha importancia, pero es un miembro muy importante, ¿verdad? Y de la misma forma, Dios nos dice que ha puesto a los miembros dentro de su cuerpo para que cada uno contribuya. Y cada miembro es importante y cada miembro es necesario. Muchas personas dicen, pues yo no podría hacer el trabajo del pastor. Eso está bien porque tal vez Dios no te ha dado el trabajo del pastor. Tal vez no te ha dado su función. Pero eso no quiere decir que no tienes nada que contribuir, que no debes contribuir lo que Dios te ha dado que contribuir. Y no quiere decir que no eres importante para el funcionamiento del cuerpo. Cada miembro es importante y necesario. Y cada miembro es diferente, pero todos trabajamos juntos por un propósito común. Todos trabajamos para la gloria de Dios, para cumplir el propósito que Él nos ha dado. Recuerden, no somos un cuerpo cualquiera. Somos un cuerpo específicamente que pertenece a nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos su cuerpo, le pertenecemos a Él. Nos da la idea de que nosotros somos sus manos y somos sus pies. Y Él obra en nuestro mundo, pero obra por medio de su cuerpo. Nosotros llevamos a cabo muchas cosas en la vida por medio del cuerpo, ¿verdad? Si yo quiero agarrar un vaso de agua, tengo que usar mi cuerpo para hacerlo. Ahora, si Cristo quiere, por ejemplo, evangelizar a una persona, usa su cuerpo para hacerlo. Si quiere servir a otra persona, usa su cuerpo para hacerlo. ¿Y quién es su cuerpo? Pues nosotros somos su cuerpo. Una persona discapacitada tiene una desventaja cuando quiere cumplir sus propósitos, ¿verdad? Un cuerpo cuyos miembros no funcionan correctamente limita a la persona que quiere cumplir sus propósitos. Entonces, si yo quiero agarrar un vaso de agua pero no tengo manos, me es mucho más complicado hacerlo, ¿verdad? Y si Cristo quiere utilizar a su cuerpo para servir a una persona, pero su cuerpo no está funcionando como debe de funcionar,
lo va a hacer más difícil cumplir el propósito que Él tiene. ¿Me explico? Entonces cada miembro es importante y cada miembro debe trabajar en comunión con los otros miembros para cumplir el propósito que Cristo nos ha dado. Por lo cual la conclusión que podemos sacar de eso es que cada miembro debe contribuir al cuerpo. Cada miembro debe ser un miembro que funciona, no un miembro muerto. Entonces, si nuestra posición dentro del cuerpo es la posición de un miembro, debemos preguntarnos como miembros: ¿qué puedo yo hacer para ayudar a cumplir el propósito que Dios nos ha dado como cuerpo? ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo estoy contribuyendo a la obra? Sabemos por qué existimos como iglesia. Tenemos un propósito. Ese propósito no es un propósito que nosotros inventamos, es un propósito que Dios nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Honrar a nuestro Señor Jesucristo, ministrar a nuestros hermanos, cumplir las ordenanzas, alcanzando a otras personas con el Evangelio. Como miembro, debo preguntarme: ¿qué estoy haciendo para cumplir estos propósitos? ¿Qué estoy haciendo como miembro de la iglesia para honrar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo contribuyo a ese propósito? ¿Qué estoy haciendo como miembro para contribuir al ministerio a los otros hermanos? ¿Qué estoy haciendo para servir a mi cuerpo, a mis hermanos? No estamos hablando del mundo perdido, estamos hablando de nosotros. ¿Qué hago para servir a otros? ¿Y qué estoy haciendo para cumplir las ordenanzas? Evangelizar, discipular o hacer discípulos, enviarlos al mundo para alcanzar al mundo. ¿Qué estoy haciendo para contribuir al evangelismo mundial como miembro? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué puedo hacer? Tal vez mi parte es diferente a la parte de otras personas. Tal vez Dios no quiere que yo predique cada domingo aquí desde el púlpito. Pero Dios tiene un lugar y un trabajo para mí como miembro para cumplir esos mismos propósitos. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir? Dice el autor del libro: en un club pagas tus deberes y otros te servirán a ti. Pero en una iglesia tú das abundantemente y además debes servir a otros sin restricciones. El autor dice: piensa de las partes que encontramos o de los miembros que encontramos en 1 Corintios 12 del 12 al 26. Tenemos el pie, la mano, el oído, el ojo, etc. Cada una de estas partes debe funcionar. El pie debe caminar, la mano debe agarrar, el oído debe escuchar, el ojo debe ver, la nariz debe oler. Nosotros que somos miembros de la iglesia debemos funcionar también dentro de la iglesia. El concepto de un miembro de la iglesia inactiva es una contradicción. Bíblicamente no existe tal miembro. Eso quiere decir que si tu nombre se encuentra en una base de datos, eso no te hace automáticamente un miembro que está funcionando dentro de tu iglesia. Por esa razón, la Biblia nos exhorta a conocer nuestros dones y nuestras habilidades para poder usarlos de la mejor forma posible para servir a la iglesia y para glorificar a Dios. El hecho de que hay tanta diversidad en nuestra iglesia es una fuerza, una fortaleza. Cada persona tiene una función diferente. Piensa en la diversidad dentro de la Trinidad y cómo funciona la Trinidad como una unidad completa y entera. Cada uno debe estar funcionando, cada uno debe tener un papel. Ya que cada uno tenemos diferentes habilidades y diferentes dones, funcionaremos de una forma diferente que los demás miembros. Pero si somos miembros de nuestra iglesia, bíblicamente y verdaderamente, nosotros seremos miembros que funcionan, que contribuyen. Una de las preguntas que debes hacer cuando estás orando es: Dios, ¿cómo puedo mejor servir a mi iglesia? Nunca debes pedirle a Dios si debes servir a tu iglesia, sino debes pedirle a Dios
¿cómo puedo servir a mi iglesia? Si eres miembro, debes ser un miembro que funciona. Es así de sencillo. Entonces, un miembro de la iglesia no es un miembro como un miembro en un club. Pagas tus derechos, tus deberes y recibes beneficios. Un miembro es más bien como un miembro del cuerpo, que sirve al cuerpo, que tiene que funcionar para que el cuerpo funcione. Entonces, cada miembro de la iglesia, si esté en la base de datos o no esté en la base de datos, cada miembro de la iglesia debe contribuir al cuerpo, a su iglesia. También encontramos en ese pasaje que cada miembro de la iglesia debe unir al cuerpo. Un miembro no debe causar divisiones, un miembro no debe causar conflictos ni problemas dentro del cuerpo, sino cada miembro debe trabajar con los demás miembros para traer unidad. Vamos a buscar Juan 13:35. Juan 13:35. Dice Cristo aquí a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una característica que debe definirnos como iglesia es que debemos tener un amor el uno hacia el otro. Vamos a buscar Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. 1 Corintios 12 nos dijo que el Espíritu Santo nos une. Tenemos un espíritu, ¿verdad? Pero también Cristo nos dice que el amor es el vínculo perfecto. Es lo que nos une, es lo que trae unidad. El amor le da preferencia a las otras personas. El amor edifica a otras personas. De hecho, en 1 Corintios 13 nos explica algo de ese amor y lo vamos a ver más adelante. Pero vemos que debemos ser un cuerpo unido, un cuerpo caracterizado por amor, y eso es lo que nos une. Por lo tanto, eso nos indica dos cosas que encontramos a lo largo de las Escrituras. En primer lugar, un miembro de la iglesia nunca debe ser un miembro que chismea, es la conjugación correcta, chismea. Ningún miembro debe ser un miembro chismoso, ¿verdad? Vamos a buscar Romanos 1:29 al 31. Romanos 1:29 al 31. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Se acuerdan que en nuestro estudio de Timoteo, capítulo 3, vimos una lista de características de impiedad, ¿verdad? Entre ellos fue una característica, si recuerdo bien en español, calumniadores, ¿verdad? Quiere decir uno que está hablando mal de otras personas, causando división. Vemos dentro de esta lista cosas como homicidios, inventores de males, desobedientes a los padres, y en la misma lista encontramos cosas como contiendas, murmuradores, detractores. Esas características no deben
formar parte del cuerpo de Cristo. Estas características son características que causan división, que causan problemas. Desafortunadamente, muchos cuerpos son desbaratados porque en lugar de estar unidos en amor, se dejan llevar por contiendas, murmuraciones, chismes. Permiten que la división les descapacita y les limite como cuerpo. No debe ser así. Veamos lo que dice Santiago 3:6. Santiago 3:6. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, hay un uso correcto para nuestras lenguas, ¿verdad? Hay un uso honrable, un uso edificante, un uso apropiado para nuestras lenguas. Pero hay un uso incorrecto, inapropiado, destructivo también para nuestras lenguas. Nosotros que estamos en control de ese miembro de nuestro cuerpo físico, tenemos la responsabilidad de ver que la lengua nuestra se use para edificación, se use para unir al cuerpo y no para destruir o causar divisiones o causar conflictos. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de eso. Primero de Pedro 3:10. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Como miembros de nuestra iglesia, nosotros debemos usar siempre nuestra lengua para unir, para edificar. No debemos chismear o usar nuestra lengua para mal. También eso implica que debemos perdonar el uno al otro. Vamos a buscar Colosenses 3, del 12 al 13. Colosenses 3, del 12 al 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para que el cuerpo funcione como debe funcionar, cada miembro debe tener como propósito no solamente contribuir al propósito de la iglesia, sino también como propósito unir al cuerpo, amar el uno al otro. No usar nuestra lengua para causar divisiones, usar nuestra lengua para edificación. Si tenemos alguna queja en contra de otro, que va a pasar de vez en cuando, debemos perdonar a la otra persona. Así nosotros como miembros podemos mantener unidad y amor dentro del cuerpo, para que así funcione el cuerpo como debe de funcionar. Cuando un cuerpo está dividido, no puede cumplir su propósito y no podemos contribuir como debemos hacerlo si estamos en división y no unidos. También encontramos en 1 Corintios 12 la idea de que cada miembro tiene una responsabilidad de enfocarse en las necesidades, las preferencias, los deseos de otras personas, de otros miembros de la iglesia, no en los suyos propios. Muchos cristianos se comportan muchas veces como niños pequeños quienes hacen berrinche cuando no reciben lo que ellos quieren. Quisiéramos pensar que como adultos no nos comportamos de esa forma, ¿verdad? Pero desafortunadamente la realidad es que
muchas veces nos podemos comportar como niños. Yo soy culpable de eso. También he visto que otras personas lo hagan. Pero un miembro del cuerpo que está haciendo lo que un miembro debe de hacer, no va a hacer berrinche, no va a quejarse, no va a molestarse cuando no se cumplan sus propias preferencias, porque está enfocado en las preferencias, los deseos, el beneficio de las otras personas. El autor del libro, Tom Rainer, dice: Cristo muchas veces decía cosas que confundían a los que estaban escuchando. Ven, aún sus discípulos tenían la tendencia de pelear entre sí. En una ocasión, los 12 estaban discutiendo quién era el mayor de ellos. ¿Pueden imaginarlo? Los seguidores más cercanos de Cristo estaban peleando por yo primero. La Biblia dice que Cristo se paró y se sentó y le pidió a ese grupo de hombres adultos que se acercaran. Y vamos a ver qué dijo en Marcos 9:35. Marcos 9:35. Dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Guay, dice el autor, me gustaría haber estado ahí para ver sus expresiones cuando les dijo eso. Sí, así es. Él te lo dijo bien, discípulos egoístas. Pero al pensarlo, se me ocurre algo. Este texto me aplica a mí también. Como un miembro de la iglesia, mi motivación no debe ser que mis preferencias sean la prioridad. Yo debo ponerme de último, no de primero. Yo debo ser un siervo, no buscar que me sirven. Un miembro del cuerpo de Cristo debe tener esta actitud que Cristo enseñó en el versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cada miembro debe ser el servidor de los demás. Cada miembro debe tener la actitud: yo soy el postrero, yo solo estoy aquí para servir a mis hermanos, para servir a Dios. Los miembros de la iglesia deben ser siervos, deben ser como Dios. No deben ser motivados por egoísmo. No deben ser motivados por reconocimiento de su servicio, de sus logros o de su espiritualidad, sino deben ser motivados por servir a los demás. La Biblia nos habla de la mente de Cristo en Filipenses 2. Vamos a buscar Filipenses 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos indica este pasaje cuál fue la mentalidad de Cristo.
¿Qué vino a hacer? ¿Vino para sentarse en su trono para que todos le sirvan? No, Él vino para humillarse, para servir a otros. Siendo Dios, siendo el único que es digno de la alabanza y la gloria y el honor, Él vino para servir y nos dice que nosotros, especialmente si queremos ser como Jesucristo, que es nuestro propósito como cristiano, como hijo de Dios, si nosotros vamos a ser así, tenemos que tener este mismo sentir que tuvo Jesucristo. Yo no vengo a que me sirven en mi iglesia, yo vengo a servir a mis hermanos. Esa es la actitud correcta de un miembro de la iglesia. Un presidente de Estados Unidos una vez dijo famosamente: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino pregunta qué puedas hacer tú por tu país. Y yo creo que lo mismo lo podríamos aplicar como miembro de la iglesia. No preguntes qué puede hacer mi iglesia por mí, pregunta qué puedo hacer yo por mi iglesia. Si cada uno de nosotros tenemos esa actitud de servicio, voy a servir a mis hermanos, voy a servir a la iglesia, voy a servir al mundo perdido, voy a servir a Dios, ese es mi propósito como miembro, eso va a contribuir a la unidad que nosotros debemos tener como hermanos. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros deseos, en nuestras preferencias, en lo que yo quiero, en que me sirvan a mí, eso va a causar siempre divisiones y conflictos. Pero cuando nosotros tenemos el sentir que tuvo Cristo Jesús, entonces nosotros traeremos unidad y serviremos unidos como hermanos. Otra cosa que debe hacer cada miembro de la iglesia es orar por los líderes de su iglesia. Cada miembro debe orar por los miembros de su iglesia rutinariamente. Les quiero compartir una historia que compartió el autor del libro, que yo creo que es una historia que da una buena ilustración de la necesidad que tienen los líderes de la iglesia de nuestras oraciones. Dice: es jueves por la mañana. El pastor Miguel tiene libre su calendario, que es muy abnormal para su horario tan ocupado. De verdad, no es que no tiene nada que hacer, sino que él ha, a propósito, limpiado su calendario, apartando tiempo para trabajar en su sermón para el domingo. Tiene abierta su Biblia, tiene su concordancia y otros libros para ayudarle en su estudio, empieza a estudiar. Es entonces cuando suena el teléfono. Su asistente le dice de un accidente automovilístico en la cual estaba una familia de la iglesia. La ambulancia está en camino al hospital. Miguel deja todos sus libros en su escritorio y corre a su coche para ir al hospital. En camino al hospital, su asistente le vuelve a hablar. Toda la familia González, 5 miembros de la familia estaban en el coche cuando chocaron. Nadie se lastimó gravemente, menos el papá, que se llama Gerardo. Él es el papá y el esposo de la familia. Su condición es muy grave. El pastor Miguel entra a la sala de emergencia. Los doctores le acaban de informar a la familia que su esposo y su papá no sobrevivió. Ellos corren a su pastor llorando y en un estado de shock. Miguel intenta consolarlos. Se queda con la familia 3 horas hasta que está seguro de que hay otras personas de la familia allí para cuidarlos. Corre rápidamente a su casa para ver a su esposa y agarrar un sándwich muy rápido. Ahora ya es tarde. No sabe si puede regresar a preparar su sermón por su estado emocional, pero sabe que tiene que hacerlo. Tiene que luchar contra el cansancio emocional de lo que pasó en la mañana y terminar el mensaje para el domingo. Pero mientras regresa a la iglesia, su asistente le dice que 2 personas necesitan hablar con él. Dicen que es muy urgente. Entonces Miguel se junta con los 2 hombres. Uno de ellos es el director de alabanza para la iglesia. Está luchando con su ministerio y está pensando dejar el ministerio. Por 2 horas Miguel escucha, consuela e intenta animar a ese miembro del staff. El otro hombre que quería hablar con él le sorprende. Jorge es uno de los líderes más influenciales en la iglesia.
Miguel le considera un buen amigo y una persona muy importante para el liderazgo de la congregación. Jorge casi no puede hablar. Mi esposa está teniendo una aventura extramatrimonial. No dicen más palabras por 5 minutos. Solo toman tiempo para llorar juntos. Miguel habla con Jorge por más de 2 horas. Oran juntos y hablan de lo que él necesita hacer. Casi son las 5 de la tarde. Miguel ya no tiene la fuerza emocional para intentar regresar a su sermón. En lugar de eso, checa su correo electrónico y está desanimado por ver una persona que le mandó un correo. Sabe cuál va a ser el mensaje, pero tiene que abrir el mensaje. Viene de uno de los críticos más frecuentes de la iglesia. Ella tiene 2 quejas. En primer lugar, estaba irritada por algo que él dijo en el sermón de la semana pasada. Otra queja que tuvo es porque su cuñada tuvo una cirugía menor y Miguel no pasó al hospital para verla. Esa mujer no es miembro de la iglesia y Miguel no sabía que iba a tener cirugía. El pastor Miguel cierra su laptop y va lentamente a su coche. Tendrá tiempo solamente para llegar a la casa, agarrar algo rápido para comer y luego tiene que checar en la familia González en el hospital. Va a quedarse un poco de tiempo con ellos, pero tiene que salir antes de las 7:30 porque va a hacer una oración para un evento que están teniendo en una prepa cercana. Muchas personas le quieren hablar cuando llega a la prepa, entonces no puede salir de la prepa hasta después de las 9 de la noche. Llega a su casa, entra al estudio en su casa, cierra la puerta y empieza a llorar. Gerardo González, el padre y el esposo que murió en el accidente, fue el mejor amigo del pastor Miguel. Y es la primera chance que tuvo todo el día para llorar. Ahora, el autor comparte esta historia y dice: todo lo que les he dicho en esta historia es verdad. Lo único que hice fue cambiar los nombres. Así es la vida de un pastor. Su vida está llena de montañas y de valles. Algunos le adoran, otros le desprecian. Pero necesita las oraciones de todos los miembros de su iglesia. Vamos a orar por nuestro pastor. Yo sé que la historia tal vez no es algo que pasa cada día, pero son cosas que pasan rutinariamente. Tal vez no muere su mejor amigo cada semana, ¿verdad? Pero les puedo decir, por mi experiencia, que su pastor pasa por las mismas distracciones día tras día tras día. Se sienta para estudiar, se sienta para preparar clase para el seminario, se sienta para hacer lo que tiene en su calendario y sale una distracción tras otra distracción tras otra distracción. Además de que el diablo quiere desanimarle, el diablo quiere pararle, el diablo quiere influenciar lo que está haciendo. El pastor necesita nuestras oraciones. Vamos a orar por las siguientes cosas. Ora por la oración de su pastor. Dije oración, la predicación, perdón. Ora por la predicación de tu pastor. Ora que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé las palabras para predicar. Es una tarea increíble el tener que hablar y predicar y compartir la palabra de Dios cada semana, vez tras vez tras vez. Hay personas que van a escuchar al predicador, pero lo que realmente necesitan es escuchar de Dios. Y si el mensaje no viene de Dios, no va a ser de edificación para la iglesia. Ora por la predicación de su pastor. Ora por el pastor y su familia. Nosotros somos miembros de la iglesia. Debemos interceder por nuestro pastor y sus familias. Pocas familias se enfrentan con las presiones y las expectativas que las familias de los pastores. Satanás también sabe que la mejor forma de atacar al pastor es atacar a su esposa, atacar a sus hijos. En el caso de nuestro pastor, él y su esposa son blancos para el enemigo. Ora por la familia.
de tu pastor. Ora por la protección de tu pastor. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:7. Primero Timoteo 3:7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Está hablando de los requisitos, los prerequisitos para un pastor. Dice, para que no caiga en lazo del diablo. Este versículo nos implica que el diablo tiene un plan para destruir a su pastor. Ha puesto una trampa para su pastor. El pastor es una amenaza para el diablo y para sus planes y él quiere eliminarlo. Entonces, puedes orar por la protección de tu pastor. Puedes orar por su protección del diablo. Puedes orar por su protección de su carne. Puedes orar por su protección del desánimo. Puedes orar por su protección del mundo. Puedes orar por su protección de ataques que vienen desde adentro de la iglesia. Puedes orar por su protección de falsos maestros que quieren dañar a la iglesia. Ora por la protección de su pastor. Ora también por la salud de su pastor. Ora por su salud física. Ora por su salud mental. Ora por su salud emocional. Ser pastor es un trabajo muy estresante. Trae mucho gozo. Hay mucho beneficio por ser pastor, pero es un trabajo difícil. Y muchas veces el pastor tiene que enfrentar mucho desánimo, sentirá el estrés y la presión cada día. Pero podemos orar que Dios le dé la paz que solamente Dios puede dar. Yo sé que mi papá me ha dicho en varias ocasiones, Josué, no quiero hablar con nadie ahorita porque no creo que puedo ser amable con nadie porque estoy tan estresado. Me ha dicho en ocasiones, siento que necesito salir de la ciudad un día o 2 días solo para no atacar a alguien porque estoy tan estresado. Ora por la salud emocional de su pastor y su salud espiritual. Tu pastor es incapaz de hacer su trabajo en su propia fuerza. Ora que Dios obrará por medio de él, que le dará fortaleza y que le usará. Porque si tu pastor intenta hacer su trabajo en su propia fuerza, esta iglesia va a ser destruida. Tiene que hacerlo en la fuerza de Dios. Entonces podemos orar por la predicación de nuestro pastor, por la familia de nuestro pastor, por la protección de nuestro pastor, por la salud de nuestro pastor. Y el autor da una sugerencia práctica. Dice, ¿por qué no comprometes a orar 5 minutos cada día por tu pastor? 5 minutos. Establece un tiempo, 1 hora cada día. No requiere mucho tiempo, pero sí requiere disciplina. Aparta 5 minutos cada día y ora por tu pastor. Un buen miembro, dice 1 Corintios 12, sufre cuando otros miembros sufren, se goza cuando otros miembros se gozan. Nuestro éxito como iglesia depende del éxito de los demás, ¿verdad? Entonces debemos estar orando el uno por el otro, no solamente por el pastor, debemos orar todos los unos por los otros, por las otras familias de nuestra iglesia, por las familias que están involucradas en nuestro ministerio. Si estás ministrando con los jóvenes, ora por los jóvenes y los líderes de los jóvenes. Si estás trabajando con los niños, ora por los niños, por los líderes de los niños. Ora por su pastor. Dice aquí, ora por los líderes de su iglesia. Y yo anhelo sus oraciones también. El pastor tiene una carga
de liderazgo tiene mucha responsabilidad. Los otros líderes de los diferentes ministerios en sus iglesias tienen una carga. Ora por ellos, ora por nosotros, por favor, también. Especialmente por su pastor. Cada miembro debe no solamente esforzarse a ser un buen miembro, sino debe también guiar a su familia para que todos sean buenos miembros de su iglesia. Ora con tu familia por la iglesia. Ora con tu familia. No ores solamente estando solo. Enséñale a tu familia a orar por sus hermanos, por la familia, por su pastor. Involucra a tu familia en los servicios y en los ministerios de la iglesia. Asegúrate cuando tú estás en la iglesia que tu familia esté presente. Cuando tú estás trabajando en un ministerio, que tu familia esté trabajando contigo. Una cosa que hizo mi papá, que nos enseñó siendo niños, que para mí fue de valor inestimable, es que él nos involucró en todo lo que estaba pasando en la iglesia, en el ministerio. Mis papás nunca nos dijeron de niños que ellos estaban plantando una iglesia. Siempre nos decían, nosotros estamos plantando esta iglesia. Cuando nosotros venimos en 2000, empezamos la Iglesia Bautista Meda Norte. Cuando había que repartir folletos, nosotros íbamos con mis papás a repartir folletos. Cuando había que trabajar en la iglesia, nosotros veníamos a la iglesia a trabajar. Cuando íbamos a tener la gran inauguración, nosotros íbamos a la escuela. De la escuela venimos directo a la iglesia y trabajamos hasta que la luz no nos permitía trabajar más. Fuimos a la casa, dormimos. El próximo día era lo mismo. Trabajamos. No era el ministerio de mis papás, era el ministerio de nuestra familia. Yo pienso que por eso yo y mis hermanos tenemos un deseo de servir a Dios hoy en día. Conozco a otros misioneros que llevaron a sus familias a otro país y le dijeron, hijos, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a tu mamá y a mí, pero ustedes cuando crezcan pueden hacer otra cosa. Y muchos de ellos no están sirviendo a Dios porque sus papás no le enseñaron a servir a Dios. Enséñale a tu familia a participar en la obra de Dios. No estés satisfecho con ser un buen miembro, instruye a tu familia a ser buenos miembros también. Como líderes espirituales en sus casas tienen tanto la autoridad como la responsabilidad de hacer que cada miembro de tu familia sea un miembro saludable de su iglesia. Crea a tus hijos para que amen al Señor, para que amen a su palabra y para que sirven a Dios con sus vidas. Y enséñale a tu familia a amar a la iglesia. Busquemos 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro 3:8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Enséñale a tus hijos a amar a sus hermanos, amar a su cuerpo. No pensar de la iglesia como algo que les puede ofrecer algo, sino enséñales todo lo que tú debes estar haciendo como miembro a tus hijos, como hacer lo mismo. Cada miembro debe guiar a su familia para que sean buenos miembros de la iglesia. Y cada miembro debe atesorar su membresía en la iglesia. Cada miembro debe atesorar su membresía en la iglesia. Cuando Dios te salvó, te dio un regalo increíble. Te perdonó todos los pecados, te dio vida eterna, te dio un hogar eterno en el cielo, te selló con el Espíritu Santo, te libró del poder y de la consecuencia de tu pecado, te hizo su propio hijo y te hizo parte de su familia, su cuerpo, un miembro de su iglesia. Es un privilegio ser un miembro de la iglesia de Jesucristo. No es un derecho, es un regalo que Dios nos ha dado. Debemos estar agradecidos, debemos atesorar ese regalo. No debemos tomarlo a lo ligero.
y no debemos abusarnos de esa oportunidad que Dios nos ha dado. Pertenecer a tal cuerpo establecido por Cristo mismo es un privilegio tremendo y un honor. No se debe considerar una obligación o un deber pertenecer, ministrar con o servir a la iglesia, sino que debemos de hacerlo con reverencia y agradecimiento. Para concluir, quiero leer una parte del libro que tiene como título Yo soy un miembro de mi iglesia. Dice: yo soy un miembro de mi iglesia. Entiendo la metáfora de membresía. No es membresía como en una organización cívica o un club. Es membresía como lo describe 1 Corintios 12. Somos partes del cuerpo de Cristo y miembros individuales de ese cuerpo. Ya que yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, yo debo ser un miembro que funciona, que contribuya. Si yo soy un ojo, o si yo soy un oído, o si yo soy una mano. Como un miembro que funciona, daré, serviré, ministraré, evangelizaré, estudiaré, buscaré bendecir a otros. Recordaré en cada momento que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con ello. Y si un miembro es honrado, todos los miembros regocijan con ello. Yo soy un miembro de mi iglesia. Yo buscaré ser una fuente de unidad para mi iglesia. Yo sé que no hay pastores perfectos, no hay miembros de staff perfectos y no hay miembros de mi iglesia perfectos. Pero yo sé que tampoco soy perfecto. No seré una fuente de chismes o de disensión. Una de las contribuciones más grandes que puedo hacer es hacer todo lo que está en mi poder para mantener unidad dentro de mi iglesia por la causa del evangelio. Yo soy un miembro de mi iglesia. No dejaré que la iglesia se trate de mis preferencias o mis deseos. Eso es egoísta. Yo estoy en esta iglesia para servir a otros y para servir a Cristo. Mi Salvador murió en la cruz por mí. Yo puedo tratar con cualquier inconveniencia que trata con mi preferencia o mi estilo particular. Yo soy un miembro de mi iglesia. Yo me comprometo a orar cada día por mi pastor. Su trabajo es interminable. Sus días están llenas de demandas constantes por su tiempo. Él necesita preparar sermones, necesita regocijar con nacimientos, necesita compadecerse de los que están pasando por la valle de la sombra de la muerte, necesita enfrentar críticos, necesita ayudar con los dolores y con las esperanzas de otros miembros. También necesita ser un esposo y un padre. Mi pastor no puede servir a nuestra iglesia bajo su propio poder. Yo comprometo a orar por él, por su fuerza y por su familia cada día. Yo soy un miembro de mi iglesia. Yo llevaré a mi familia para que sean buenos miembros de mi iglesia también. Nosotros oraremos juntos por mi iglesia. Nosotros congregaremos juntos y adoraremos a Dios juntos en nuestra iglesia. Nosotros serviremos a nuestros hermanos juntos en la iglesia. Y nosotros le rogaremos a Dios que nos ayude a enamorarnos cada día más con su iglesia, porque Él dio su vida por ella. Yo soy un miembro de mi iglesia. Esa membresía es un regalo de Dios. Cuando yo recibí el regalo gratuito de la salvación por medio de Jesucristo, Él me hizo un parte de su cuerpo. Por lo tanto, yo me identifico con una congregación local y me bauticé como parte de esa congregación. Ahora yo estoy humildemente honrado para servir y amar a los otros miembros de mi iglesia. Yo oro para que Dios no me permita tomar
ligeramente a mi membresía como parte de su iglesia, pero verlo siempre como un regalo y una oportunidad para servir a otros y ser parte de algo que es mucho más grande que cualquier persona solitaria o cualquier miembro individual. Yo soy un miembro de mi iglesia y le doy gracias a Dios porque es así. Una buena palabra de edificación, ¿verdad? Ojalá nosotros seamos la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Que nosotros podamos, por medio de ser una iglesia, un cuerpo, como el que está descrito en 1 Corintios 12, podamos cumplir con nuestro propósito último, que es alcanzar al mundo para la gloria de Dios. Si nosotros, cada uno de nosotros, proponemos ser los miembros que nosotros debemos ser individualmente, entonces como iglesia colectivamente seremos un cuerpo que glorifica a Dios, que Dios puede usar para cumplir sus propósitos. Es el deseo que yo espero que cada uno de nosotros tenemos para nuestra iglesia, para nuestro cuerpo. Antes de orar para despedirnos y cantar un canto final, quiero animar a cualquier persona que esté aquí esta mañana y que diga: ¿sabes qué, Josué? Estabas hablando de ser parte del cuerpo de Cristo y hablaste de que eso empieza con la salvación, empieza con el regalo que Dios da de vida eterna, y no entendí bien lo que estabas diciendo. No sé si yo he recibido ese regalo de la vida eterna o de la salvación. No sé si soy parte del cuerpo del cual estás hablando. Si quieres hablar conmigo acerca de cómo tener vida eterna, cómo ser salvo, cómo formar parte del cuerpo de Cristo, me daría mucho gusto hablar con ustedes. También cualquier de nuestros ujieres que tienen camisas blancas, de hecho vine vestido de ujier hoy, cualquier ujier que esté vestido como yo con su camisa blanca con el logo de la iglesia puede también ayudar a enseñarte qué dice la Biblia acerca de cómo ser salvo, tener vida eterna, formar parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, y ojalá no salgas de la puerta sin estar seguro de eso. Entonces les extiendo la invitación de hablar con cualquiera de nosotros después del servicio acerca de eso también. Vamos a orar y después de eso el hermano Enrique pasará para guiarnos en un canto diferente a lo que normalmente cantamos, que yo creo que traerá una buena conclusión a nuestro mensaje esta mañana. Y también queremos reconocer a nuestros invitados. Vamos a orar primero y después hacemos eso. Señor, te damos gracias. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.